Amén. Hoy voy a tener que levantarme una banderita o algo para recordarme. Así que volviendo a en cuanto a lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, In reference to the resurrection of our Lord Jesus Christ, es el sello it's the seal de autenticidad que se le da al cristianismo. of authenticity that is given to the Christian religion. Pero quiero en este día quitar un poco la frase cristianismo. But I want to take away today a little bit about the phrase of Christianity. Porque cuando leemos los evangelios Because when we read the Gospels y entendemos el léxico, las frases de nuestro Señor Jesucristo, and we understand the phrases used by our Lord Jesus Christ, tenemos que usar el mismo idioma, we need to use the same language hablar ese lenguaje bíblico. to speak that biblical language. Y es el lenguaje del reino de Dios. And it is the language of the kingdom of God. Es muy diferente uno pensar como cristiano It's very different to think as a Christian a pensar como hijo del reino, and to think of a child con of the kingdom mentalidad del reino. with the mentality of the kingdom. Ahora, en cuanto a lo que es la evidencia de la resurrección de Jesucristo, In reference to the evidence of the resurrection of Christ Jesus, solamente quiero que vayamos a ver un pasaje, I would like for you to share on a passage, porque de aquí depende nuestra fe, because this is where our faith depends. de esta evidencia que vemos aquí depende nuestra fe. Dependent on this evidence, this is where our faith is dependent. Noten bien que de esto está tratando Lucas al escribir tratado de lo que es el libro de los Hechos. And this is what Luke meant when he was writing the treatise of Acts. Él le escribe este tratado a Teófilo, And he described this treaty to un hombre Theophilus, eminente en aquello entonces. an eminent man in power. Y él le dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. And it says here that the former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to teach. El primer tratado a que se refiere es el libro de Lucas. And the first treaty that he's referring to is the book of Luke. Ahora, en este tratado, que es el libro de Hechos, And now in this treaty, which is the book of él Acts, continúa diciendo, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, and this is where he refers, until the day in which he was awakened up after through the Holy Spirit had given commandments unto the apostles whom he had chosen. a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. To whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs. Noten bien que se presentó vivos a sus apóstoles con muchas pruebas irrefutables, en otras palabras. So he showed himself, he was taken up and he showed himself with many infallible proofs of his life. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Being seen of them 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom Ahora, of God. veamos una de esas pruebas indubitables And let's see one of those infallible proofs. donde él se le aparece. Well, he appeared, Y veamos lo que dice Lucas capítulo 24, and let's go to the book of Luke, chapter 24. versículo 36 al 40, a ver si me lo ponen ahí rápido. Veamos esta aparición de nuestro Señor Jesucristo. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. And as they thus spake, Jesus himself stood in the midst of them and said unto them, Peace be unto you. Next. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. But they were terrified and affrighted and supposed that they had seen a spirit. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? And he said unto them, Why are you troubled? Why do these thoughts arise in your hearts? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.
Behold, Oh. my hands and my feet, that it is I myself. Handle me and see, for a spirit hath not flesh or bones, as ye see me have. Y dice el versículo 40, y diciendo esto, les mostró las manos y levantó los pies y le dijo, miren mis pies que están con los huecos de los clavos. And when he had shown this, spoken, he showed them his hands and his feet. Entonces vemos aquí una de estas apariciones indubitables, pruebas indubitables, irrefutables, infalibles de la resurrección de Jesucristo. So we have true, infallible proof of the resurrection of Christ Él Jesus. mismo se le aparece cuando ellos estaban encerrados en un cuarto. As they were enclosed in a room, he appears to them. Él no necesitó tocar la puerta. He didn't need to knock on the door. Él se le apareció. He just appeared. Pero algo raro aquí que quizás no es fácil para la lógica humana entenderlo. But there's something different here, something strange that is not easy for us to Noten bien que understand. Jesús le dice, miren mis manos y miren mis pies. And note closely that Jesus said, look at my hands, look at my feet. Ustedes están pensando que es un espíritu, You are thinking that I am a spirit, pero yo no soy espíritu. but I am not a spirit. O sea, no me le estoy apareciendo a ustedes en forma de un espíritu. I am not appearing before you as a spirit. Miren mis manos y miren mis pies. Look at my hands and look at my feet. Es más, si quieren, vengan y tóquenme. Better yet, come and touch me. Pálpenme Touch y me miren and see que un espíritu no tiene carne ni hueso como ven que yo tengo. that a spirit has no flesh nor bone as I do. Pero esa carne y ese hueso, ese humano, que ese hombre Jesús, But that flesh, that body, that human Jesus no Christ, también aparecía y se desaparecía. it would appear and disappear. Y ese mismo Jesús And that same Jesus es el que se fue al cielo. is the one who went to heaven. Ese mismo Jesús ascendió al cielo. That same Jesus ascended to Y la heaven. Biblia dice que así como Jesús ascendió a los cielos, And the Bible says that the same way he ascended to the heavens, así mismo volverá. he will one day return. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. And that is the hope that we share. Pero ahí donde está, diríamos, la enseñanza principal de nuestra fe, But this is the main teaching of our faith. en la resurrección de In Jesucristo. the resurrection of Jesus En el Christ. 1977 yo fui a Jerusalén In 1977, I went to Jerusalem. y fui a donde supuestamente está enterrado Abraham, And I went to where Abraham y allí is están los tomb, restos de Abraham. and his remains are there. Fui donde está supuestamente enterrado el rey David, I went to King David's y allí tomb, están los restos de David. and his remains are there. Pero cuando fui a la tumba de Jesucristo, But when I went to the tomb of Christ Jesus, ahí está vacía. it was empty. Ahí no dice aquí están los restos de Jesucristo. It didn't say there, here lie the remains of En Jesus todas Christ. otras tumbas dice aquí están los restos del fulano de tal. In every other tomb, it said the remains of so and Pero so. las tumbas donde supuestamente pusieron a Jesucristo But the tomb where supposedly Christ was placed, está vacía. it is now empty. Porque ya Jesús Because Jesus resucitó. came back. Así que no busquen entre los muertos al que vive. So don't seek for he who lives among the dead. Él ha resucitado. He has risen. Esa es nuestra fe, esa es nuestra creencia. That is our belief and that is Y our esto es faith. lo que lo confirma la palabra. And that's what the word confirms. Como dije, todos nosotros somos testimonio vivo de la resurrección de Jesucristo. And as I said before, we're all living testimony Así of que the díganle a resurrection of alguien, Christ. es bueno que crea que Jesucristo ha resucitado. So tell someone it is good for you to believe that he has risen. Porque ahí está nuestra garantía, la garantía de nuestra resurrección. Because that's where our guarantee of resurrection Ahora, lies. habiendo dicho esto, Now when he said this, quiero ahora enfocarlo a lo que sigue aquí. I would like to focus in on what precedes. El versículo 3, de hecho, uno dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. And it says, to whom he showed himself alive with his passion, infallible proof, being seen of them 40 days. ¿Cuántos días? How many days? Ahora, ¿por qué no 30 días? Now why not 30 days? ¿Por qué no 10 días? Why not 10 days? ¿Por qué el Señor Jesucristo se le aparece por 40 días? Why did Christ Jesus appear to them for 40 days? Diariamente, Daily. por 40 días. For 40 days. Después de haber resucitado, After he had risen. se le aparece
por 40 días. He appears to them 40 days. ¿Por qué 40 every day. días? Why 40? Estaba yo analizando eso. I was analyzing that. 40 días marca, en sí el número 40 marca la etapa de una generación. 40, the number 40, it means the lifetime of a generation. O sea, una generación es de 40 años. A generation is 40 years. Y miremos lo que dice el número capítulo 14. Quiero llevarlo a entender esto. Let's go to Numbers chapter 14, 34. Aquí sucedió algo en Números capítulo 14, donde aquellos 10 espías van a la tierra a espiarla, a investigarla, y cuando regresan ellos tomaron un tiempo de 40 días. And in Numbers 14 it speaks of when the 10 spies went to see the new land, and they came back and they took 40 days. Pero como ellos se rebelaron en contra de Dios y no creyeron que Dios podía darle esa tierra. And because they rebelled against God, believing that He would not give them that land. O sea, 12 de ellos y 10 de ellos regresaron dando un reporte negativo. 12 of them were sent, and 10 of them came back with a bad report. Y desanimaron al pueblo. And they brought the emotions Y down. comenzaron a quejarse contra Dios y contra Moisés. And they began to complain against God and Moses. Y Dios le habla a Moisés. And God speaks to Moses. Y le dice en el versículo 34. And He tells them in verse 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. After the number of the days in which ye search the land, even 40 days, each day for a year, shall be bare your iniquities even 40 years, and you shall know the breach of promise. Diga conmigo 40. Say with me 40. El número 40 habla de una generación. 40 speaks of a generation. Ahora, 40 días representa 40 años. Now 40 days represents 40 years. En otras palabras, los 40 días que duraron los dos espías en reconocer la tierra se tornaron en 40 años de castigo por haberse rebelado contra Dios. Now the 40 days that they took to recognize the land turned into 40 days of chastisement. Ahora, Jesucristo duró hablándoles a los discípulos, revelándoseles, manifestándose 40 días. Now Christ revealed Himself 40 days. Era necesario que Cristo se le apareciera durante 40 días. It was necessary that Christ would appear for 40 Porque aquí days. está representado esa generación de Jesucristo. Because here that generation of Christ is represented. Donde Jesucristo da inicio al reino de Dios. Where Jesus commences the kingdom of Y lo God establece en aquellos 12. and establishes upon those 12. El reino de Israel, que Dios le está estableciendo el reino a la nación de Israel en el Antiguo Testamento. The kingdom of Israel that God was establishing in the Old Testament. Y le dice a Moisés que escoja 12 para que vayan a reconocer la tierra. And He tells Moses, choose 12 that will go see the land. Esa era la tierra que Dios le estaba dando para establecer el reino de la nación de Israel. Now that was the land being given so that He may establish the kingdom of Israel. Pero ese reinado falló. But that kingdom failed. Ese reinado falló. That kingdom Se failed. rebelaron contra Dios. They rebelled against No le God. creyeron a Dios. They didn't believe God. Ahora viene Cristo, Now Christ comes along, escoge a 12, chooses 12, lo prepara, prepares them, le da la enseñanza del reino, gives them the teaching of the kingdom, establece el reino, establishes the kingdom, y ahora se le aparece durante 40 días, and now He appears to them for 40 days, representando los 40 años de su generación, representing the 40 years of His generation, para que el reino de los cielos entonces sea establecido. so that then the kingdom of heaven may be Entonces established. Cristo Jesús no vino a establecer una institución religiosa. So Christ Jesus did not come to establish a religious Quiero que institution. entienda, pueblo, que las cosas de Dios no son religiosas. Now I want you to understand, people of God, that God's things are not religious. Porque el cristianismo ha creado una religión. Because Christianity has created El religion. cristianismo es otra religión que existe
de tantas religiones. Christianity is just another religion that exists among many others. Y por 40 días, And for 40 el days, Señor se le aparece. Christ Y appeared. todos los días And every le day, está hablando He's speaking acerca del reino de Dios. in reference to the kingdom of God. Entonces nosotros tenemos que entender que las cosas de Dios no es asunto de religión. So we need to understand that God's things are not about religion. Es asunto del reino. It's about the Por kingdom. lo tanto, tenemos que transicionar So then we need to en transition nuestra mentalidad in our mentality para entender las cosas del reino. in order to understand the things of the Si no kingdom. entendemos lo que es concepto reino, If we do not understand the concept no of vamos a kingdom, entender lo que Dios quiere para nosotros. we will not understand what Christ has for No us. vamos a entender las riquezas que Dios nos ha dado. We don't understand the riches He's given us. El cristianismo ha hecho de la gente una religión. Christianity has made Y, la- people y- a religion. y pensamos que llegando el domingo a la iglesia ya estamos cumpliendo con Dios. And we think by coming to church on Sunday, we've Y got hemos good, optado una actitud religiosa. and we've adopted a religious Y attitude. muchas veces creemos que cumpliendo con requisitos aquí en la iglesia, And we think that by completing our ya le requirements, estamos agradando a Dios. we're already pleasing God. Pero como Dios no es religión, But because God is not about sino religion, reino, but kingdom, Dios quiere gobernar tu vida. God wants to govern your Entonces no life. es asunto de que tú vengas y trates de engañar al pastor o engañar a Dios. It's not about you coming to church and deceiving your No es pastor or asunto de God. una apariencia religiosa. It's not about a religious appearance. Es un asunto de una vivencia espiritual. It is about a Christian Es living, establecer una relación con Dios, establishing a relationship with God, donde Él es rey, where He's the King, donde Él es Señor, where He's your donde Él Lord, es tu amo, where He's your donde tú owner, eres su siervo, where you are His donde servant, tú entiendes que hay una relación entre tú y Dios. where you know that you have a relationship Y que between no you es and asunto God. de que yo aparente ser cristiano. It's not about No appearances. es asunto de un cristianismo religioso. It's not about being a religious Es Christian. asunto de tener un encuentro personal con un Cristo resucitado. It's about having an encounter with the resurrected Y Christ, que el cristianismo o el reino tú lo modeles. and that you may model the kingdom. Necesitamos entender lo que es reino. We need to understand what is El kingdom. reino no es asunto que se ve en lo exterior. About kingdom is not about being seen in the outside. Lo exterior es el resultado de una vivencia interior. The exterior is proof of what's Cuando living tú has inside. cuando tú has sido transformado por el poder de la resurrección del Rey de Reyes, When you've been transformed by the transformation of Christ, tú entiendes que tú eres un portador del reino. then you understand that you are a carrier El of the reino es kingdom. una vivencia. A kingdom living. Cristianismo puede ser una religión Christianity may be a donde religion una vez tuviste un encuentro con Dios, where you once had an encounter with Christ, donde entraste al reino de los cielos, where you came into the kingdom, pero como te crearon una mentalidad religiosa, but because you were brought up in a mentality of religion, lo del reino pasó a ser religión. what was once a Y kingdom por is eso not es que el religion. mundo está como está. And this is why the world is El the way mundo no it quiere is. saber de los religiosos. The world doesn't want to know about religious Los people. religiosos han hecho mucho daño al mundo. The religious type has caused many harm to the world. Pero cuando entendemos que las cosas de Dios no es religión, But when we understand that God's things are not about religion, sino reino. but kingdom, Diga conmigo reino. say with me, kingdom, Entonces, el reino es vivido. then the kingdom is lived. Jesús dijo, venga tu reino. Christ said, let your kingdom come. Para que su reino venga, So in order for his kingdom to yo come, tengo que entender el evangelio conforme a la mentalidad de reino. then I need to understand the gospel according to the mentality of Pero yo no kingdom. voy a tener mentalidad de reino si yo no dejo que el Espíritu Santo haga la transformación en mí. But I will not have a mentality of kingdom if I do not allow him to Es transform me. asunto del Espíritu Santo y su palabra It is a trabajando matter- en mi vida. It's a matter about the Holy Spirit and Ahora, his word ¿cómo working in me. comienza el cambio y la transición de mentalidad? How does the mentality, the transition begin? Veamos lo que nos dice Mateo capítulo 4, versículo 17. Let's go to Matthew chapter 4, verse 17. Entonces vemos que esos 40 días que Cristo le estaba hablando, todos los días apareciéndosele a sus discípulos, So we see here that those 40 days that Jesus appeared to his disciples era estableciendo el fundamento de su reino.
were to establish the foundation of his kingdom. donde aquel grupo, aquellos 12, Where that group of 12, noten bien que 40 representa una generación. now mind you, 40 represented a generation. Y él escogió a 12 que representa gobierno. And he chose 12 Estableció su reino. and established their kingdom, his kingdom. Pero ese reino, Cristo, a diferencia del reino de Israel en el Antiguo Testamento, And in difference as to the kingdom of Israel in the Old Testament, el Señor lo preparó para que le dieran continuidad al reino. God prepared the kingdom so that it would continue. Y mira lo que dice en Mateo 4:17. Matthew 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. And from that time Jesus began to preach and say, repent, for the kingdom of God is at hand. Entonces la condición para uno entrar al reino de los cielos, según aquí, So according to this verse, the condition of you entering the heaven dice es arrepentíos. is repent. Dígale a alguien, arrepentíos. Tell someone, repent. Ahora, ¿qué es arrepentíos? So what does repent mean? Porque si no entendemos lo que significa arrepentimiento, Because if we do not understand what repent means, no vamos a poder entrar al reino. we will not be able to enter the kingdom. Arrepentidos es la palabra griega metanú. The repent is the Greek word metaneo, Metanú quiere decir cambia de mente. and it means a change of En of otra mindset. palabra, el problema está dentro de nosotros. So in other words, the problem is within us. Cualquier problema que tengamos que sea diferente a la conducta del reino, Whatever problem we have that is different to the conduct tiene of que the ver con nuestra kingdom mente. has to do with our mind. No puede el reino entrar y ser modelado donde hay una mente religiosa The kingdom cannot enter and model itself in a mind that is religious o una mente depravada or a deprived mind o una mente que no cree. or an unbelieving mind. En tu mente están los pensamientos. In your mind, you store thoughts. Tus pensamientos se convierten en ideas. Your thoughts become ideas. Tus ideas se convierten en acciones. Your ideas become action. Entonces tus acciones denuncian tu creencia. So your actions define La your Biblia beliefs. dice que nosotros somos lo que pensamos. The Bible says that we are what we believe. Según pensamos, así somos. According to how we believe, Por that's lo how we tanto, are. tu mundo externo puede ser fácilmente entendido tu mundo interno es fácilmente entendido por lo que tú actúas y crees. So your internal world is easily seen by what you believe and you act Por lo out. tanto, si tu conducta y tu comportamiento no se ajusta a la palabra So in other words, if your attitude does not adjust to the y word difiere a lo que dice la Biblia, and differs to what it says in the word, quiere decir que el reino de Dios todavía no ha llegado a tu corazón. that means that the kingdom of God has yet to be in your heart. O está niños en el reino, Or you're as a child in the eres kingdom, un bebé en el reino or you are an infant in the kingdom que está en pañales who's still wearing y diapers, todavía hace de todas tus cosas. and you still do carry on your things, O necesita cambiar de tu mente. or you need to change your mentality. Metanúes Metaneo quiere decir cambia de mente. means a change in mind. Conviértete a Cristo It's to convert to para que Christ, el reino de los cielos haga sentido en tu corazón. so that the kingdom of heaven make sense in your heart. Si el reino de los cielos no ha entrado a tu corazón, If the kingdom does not enter your es heart, porque hay bloqueo en tu mente. it's because there's a blockage in your mind. Ahora, cuando hay cambio de mente Now when there's a change in your y mind se establece el reino de los cielos, and the kingdom is established, mira lo que dice Mateo 6:33. look what it says in Matthew Ese 6:33. versículo lo citamos muy a menudo. We say it very often. Y ese versículo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. And it says, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. No también, buscad primeramente ¿qué? It says here, but seek first A ver, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. the kingdom of God and his righteousness. Yo no puedo buscar el reino si el reino no está en mí. I cannot seek the kingdom if the kingdom is not in me. Para yo buscar el reino tuvo que haberse establecido primeramente en mí. If I may find the kingdom must be established first in Muchos me. piensan que buscar el reino, eso quiere decir ponte a ayunar, ponte a orar, ponte a leer la Biblia. Eso está bien, pero eso es parte. Pero
si no hay cambio de mente en mí, yo no puedo buscar el reino. Many think that by seeking the kingdom is fasting, praying, but that's part of it. But if the kingdom is not in me, then I cannot seek it. Primeramente tiene que haber un cambio de mente There has to be a change in my mind y entender concepto de reino. and understand the concept of the kingdom. Porque si yo me pongo a buscar el reino con mentalidad religiosa, Because if- yo no voy a encontrar el reino. If I seek the kingdom with the mentality of religion, then I will not find the Dígale a alguien, kingdom. dejemos la mentalidad religiosa. Tell someone, let go of the religious mentality. Dios vino a establecer un reino. God came to establish a kingdom. Escúcheme bien esto, Dios no es religioso. Listen closely, God is not religious. Dios es político. He is a politician. Antes se nos enseñaba en contra de la política. Many years ago, we were taught against the politics. Pero un reino es una nación dirigida por un rey. But a kingdom is a people being ruled by a king. Por lo tanto, un reino, teniendo un rey, es presentado en forma política. So Es un gobierno. a kingdom having a king, it is a government. The king is Entonces- government. En nosotros es donde se establece el reino. So within us is where the kingdom is established. En nuestro corazón es donde se establece el gobierno de Dios. Our hearts will establish the kingdom of God. Por lo tanto, tienes que sacar tu religiosidad para que entre el reino y el gobierno de Dios. So you have to get rid of religion so that you can have a place Y for cuando el Christians. reino de Dios es establecido en nuestros corazones, And when the kingdom of God is established in our entonces hearts, vamos a lucir como hijos del reino. then we will appear as children of Vamos a kingdom. modelar el reino. We will model the kingdom. Nos vamos a quitar toda esa miseria que a veces creemos que mientras más pobre, más le agradamos a Dios. We will get rid of that mentality of misery where the poor we are, the better Christians Usted we sabe are. que se enseñó por muchos años que mientras más pobre es uno, más agrada a Dios. Many years we were taught that the poorer you are, the better you serve God. La pobreza es una maldición. Poverty is a curse. Dios quiere que los representemos con grandeza. God wants us to represent Him with grandeur. Busque la prosperidad. Seek prosperity. Busque la excelencia. Seek excellency. Busque desarrollarse. Seek to develop yourself. Porque mientras más grande usted llega, Because the greater you are, mejor va a representar el reino. the better you will represent the kingdom. Mientras más próspero usted sea, The more prosperous you are, si usted tiene su corazón en Cristo, no en la riqueza, if you have your heart in Christ and not in si usted riches, está conectado con el cielo, if you're connected with the su heavens, prosperidad va a ser testimonio de que Dios es un Dios fiel y verdadero. your prosperity will give testimony that God is Usted no faithful. puede representar el reino siendo miserable. You cannot represent the kingdom by being in Un rey poverty. se avergüenza de un miserable. A king will be ashamed of a poor person. Usted necesita transformar su mente You need to transform your y decir: mind. yo soy un hijo del Rey de Reyes. Say, I am a child of a king of kings. Ahora, el materialismo no es lo que representa el reino. Now, material things do not represent the kingdom. Entienda que es un resultado de la bendición del reino. Now, know that it is a result of the blessing of Entonces, the cuando kingdom. estamos conectados en el espíritu con el reino, So when we're connected in the spirit with the kingdom, pueda que usted no tenga nada, could be that you have pero eso nothing. no quiere decir que usted es pobre. But that doesn't mean that you're poor. La pobreza no determina tu condición interna. Poverty will not determine your internal condition. En otras palabras, si tú estás entendiendo que tú eres un hijo del Rey de Reyes In other words, if you're understanding that you're a child of y king no tiene nada, and you have nothing, no tiene para comer, you don't have anything no to tiene para eat, pagar renta, you don't know how to pay what you're paying your pero rent, tú entiendes que tú eres hijo del Rey de Reyes but you believe that you're the son of a king of kings, y tú vives el principio de Mateo 6:33, and you live the principle in Matthew donde tú 6:33, estás buscando primeramente engrandecer el reino en tu vida, where you're trying and you're seeking the kingdom of God donde first in tú your estás life, ensanchando el reino en tu vida, when you're making it greater in your life, donde tú dices la palabra de Juan el Bautista que dijo: es menester que yo mengue pero que él crezca, where you're saying as John the Baptist says, it is for me to go down so he may grow y on me. donde Pablo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. And where Paul said, I no longer live, but Christ lives in Tú me. entiendes que aunque tú no tengas nada para comer, And you will understand that even if you don't have any food to eat, aquel que sustenta tu vida he that sustains your life puede hacer lo que dijo el salmista David: can do what the psalmist David said. joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. I've been young and I've grown old, but I've not
seen a jest that will Los hold hijos del Rey de hungry. Reyes no son pobres. The children of the King are not Somos poor. ricos en la fe. We are rich in faith. Porque si tenemos fe, Because if we have faith, lo tenemos todo. we have it all. El que tiene fe He who has faith le pide a su Padre. will ask his Father. Y si nosotros que somos malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, And if we who are bad can give good things to our children, ¿cuánto más nuestro Padre dará todo lo que le pidamos? how much more will the Lord give us? If we Dígale a ask? alguien, desarrolle mentalidad de reino. Tell someone, develop your mentality El of que kingdom. entiende mentalidad de reino Those that understand the mentality of the kingdom no se preocupa de nada. do not worry for anything. El que tiene mentalidad de reino If you have a mentality of a kingdom, entiende que usted es un ciudadano del Rey de Reyes. you understand that you're a citizen of King of Usted Kings. tiene una ciudadanía que lo garantiza la entrada al cielo. You have a citizenship that guarantees your entrance Y into los heaven. ciudadanos del reino no tienen necesidad de nada. And the citizens of the kingdom Porque está have la no need. palabra de Dios que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Because they have the word where it says that He is my shepherd and I Dígale a will alguien, need es tiempo nothing. que desarrollemos mentalidad de reino. Tell someone it's time that we develop a mentality Por of kingdom. 40 días Jesús hablando del reino de Dios. For 40 days He spoke about the kingdom. Hay que hablar del reino de Dios. We need to speak about the kingdom. Esto no es asunto de religiosidad. This is not about religion. No es un cristianismo sin poder. It's not about a Christianity without power. El cristianismo tiene que ser transicionado a reino. The Christianity must transition into ¿Sabe kingdom. que ha habido reformas que han estado sucediendo en las últimas décadas? In the past few decades, they've been making reform. Hasta los años 50 era el ministerio del maestro. Up until the 50s, it was a ministry of the O teacher. sea, Dios comenzó a levantar la iglesia bajo la enseñanza bíblica, bajo las sanas doctrinas. God began to raise the church under sound Luego doctrine. comenzó el ministerio pastoral a florecer. Then the ministry of pastoring En la began to década de flourish. los 70 comenzó el ministerio del evangelista a ser muy popular. And then in the 70s, evangelism began to O sea, take Dios hold. levantando los ministerios. God raising the ministries. En la década del 80 comienza la reforma del profeta, de los profetas. And in the 80s, then the prophets began to be reformed. Luego en los 90 comienza la reforma apostólica. And then in the 90s, the apostolic reform. Hasta hace poco, hace 2 o 3 años atrás, Until about 3 years ago, Dios comienza a traer la reforma del reino, God began to bring the reform of the kingdom. donde Dios comienza a revelar el reino Where God begins to reveal the kingdom y a establecer el reino. and establish the kingdom. Entonces Dios está haciendo una transformación So God is making a transformation donde el cristianismo ya está siendo reformado a reino. where the Christianity is being reformed Porque- into kingdom. Porque por falta de esta reforma y por falta de la revelación del reino, Because for the lack of this reform and the lack of the kingdom, habíamos entrado en un cristianismo religioso. we had entered into a Christianity, a religious Christianity. Y en esa mentalidad religiosa And in that mentality of religion, se desapareció el poder del evangelio. the power of the gospel La got lost. manifestación del reino de los cielos ya no se veían. The manifestation of the kingdom of God was Hasta not que seen está llegando la reforma del evangelio del reino. until the reform of the gospel of Porque the Bible. el evangelio del reino de Dios es poder. Because the gospel of God No is es power. palabra solamente. It's not words. Es manifestación de It is poder. the manifestation of the Donde lo power. que se están desarrollando dentro de la mentalidad del reino Where those that are developing within the kingdom mentality, entienden que que está el poder de la resurrección de Jesús activo, they believe that the power of the resurrection is active. porque el reino de Jesucristo es poder de Dios, Because the kingdom of Christ is power. derrumbando el reino de Satanás, It's bringing down the kingdom of Satan. porque el evangelio es asunto de reino, Because the gospel is about kingdom. el reino de Dios en contra y derrumbando el reino de Satanás. It is the kingdom of God coming against the kingdom of El Satan. cristianismo no le hace gran cosa al reino de Satanás. Christianity doesn't do much Por for eso the es que la kingdom iglesia of the está como devil. está.
That's why the church is as it is. Pero ya se está levantando una generación con mentalidad de reino But a generation with the mentality of que kingdom le is están rising. creyendo a Dios para activar lo sobrenatural, And they're believing God to activate the para supernatural. creer que Dios puede sanar, And to believe that God can para heal. creer que tienen poder para echar fuera demonios, And they believe that they can cast out para demons. creer que Dios puede transformar al borracho, al drogadicto, And they believe that He can transform the drunk and the drug para addict. creer en sanar los enfermos. And believe that He can heal the sick. Porque la palabra de la cruz es poder para salvación a todo aquel que cree. Because the word of the cross is salvation to Entonces, those who believe. no es un evangelio sin la palabra reino. It is not a religion, a gospel without the word of kingdom. The kingdom of God is manifested through His word. El reino de Dios es manifestado a través de su palabra. We preach only the gospel, Solamente predicamos el and we evangelio took off the word kingdom of God. y le quitamos la palabra reino de Dios. We used to hear the preaching of the gospel, Antes escuchábamos el evangelio, but we didn't hear the word, the kingdom of God, the gospel of the kingdom of God. pero no escuchábamos el evangelio del reino de Dios. But now God is bringing the revelation that the gospel is about the kingdom of God. Pero ahora el Señor está trayendo la revelación que el reino es el Y el evangelio. reino es poder de Dios. And the gospel is the power of God. Miren lo que dice Mateo capítulo. Oh, gloria al Señor. Dígale a alguien, esto está bueno y se va a poner mejor. Tell someone this is good and it's gonna get better. Diga conmigo, el evangelio del reino Say with me, the gospel of the kingdom contiene la manifestación del reino. contains the manifestation of the kingdom. Vamos a ver eso en Mateo capítulo 10. Let's go to Matthew Aleluya. chapter 10. Ya me estoy getting excited. Warming up, warming up. Dígale a alguien, somos hijos del reino de los cielos. Tell someone we're children of the kingdom of God. Por 40 días Jesús hablando del reino de los cielos. For 40 days Christ spoke of the kingdom. Y mire lo que dice 10:1. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, ¿a cuántos llamó? He called Entonces, 12. mire bien, 12 espías envió Moisés, duraron 40 días, regresaron y por ser rebelde, esos 40 días se tornó en 40 años de castigo. And when Moses sent out the 12 and 10 came back and they came against God, 40 days became 40 years of chastisement. Entonces viene Jesús y escoge a 12. And then Jesus chooses 12. Y después que resucita, And after he se came le back, aparece por 40 días, he appeared to them for 40 days, hablándole del reino del Dios. speaking about the kingdom of ¿Y God. qué es el reino de Dios? And what is the kingdom of Dice God? entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. And when he called unto him his 12 disciples, he gave them the power against unclean spirits, to cast them out and to heal all manners of sickness and manners of Pero disease. quiere más, diga conmigo, pastor, denos más. Say with me, Pastor, I want more. Mire lo que dice el versículo 7 y 8. Verse 7 and 8. Y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. And as ye go preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Mire la instrucción que da Jesucristo. Look at the instruction Christ gave. Ustedes van a ir a predicar. You will go preach. Y cuando ustedes vayan a predicar, And when you preach, mire, digan, el reino de los cielos se ha acercado. say, the kingdom of heaven is at hand. No es la venga mi religión o conviértase a mi religión. It's not about converting to my religion. No predique religión. Don't preach religion. Nosotros no tenemos religión. We have no religion. Dígale a alguien, sáquese la religión de encima Tell someone, get rid of y religion. métase el reino de los cielos. Get into the kingdom of ¿Y heaven. qué es el reino de los cielos? And what is the kingdom of heaven? Jesús dice, vayan y prediquen y digan, el reino de los cielos se ha acercado. And Christ said, go ye and preach, the kingdom of heaven ¿Y is at cómo vamos a hand. ver que se ha acercado? And how do we know that Miren it's lo at que dice el hand? versículo 8. Sana a los enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, den de gracia lo que de gracia recibir. To heal the sick, cleanse the leper, raise the dead, cast out devils, freely ye give what you have El received. reino de los cielos, el evangelio del reino de los cielos es asunto del manifestar el poder sobrenatural en este mundo. The gospel of the kingdom is manifesting the power of God in this world. Porque donde hay enfermedades, Because where there is donde hay illnesses, miseria, where there's misery, eso no representa el reino de los that cielos. does not represent the
kingdom of God. Entonces el Señor quiere hacer estos milagros So God wants to make these miracles para asentar que el reino de los cielos ha llegado. to confirm that the kingdom of God is at Él hand. dice que si yo echo fuera los demonios por el poder de Dios, Because he says, if I cast out demons by the power of God, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. then the kingdom of God is at hand. Dígale a alguien, necesitamos manifestar el reino de Dios. Tell someone we need to manifest the power of the kingdom. Ahora ya para ir terminando, And as we conclude, dígale a alguien, esto está bueno. tell someone this is good. Esto es asunto de reino. This is about the kingdom. Entonces, si somos hijos del Rey de Reyes So if we are the children of the King of y Kings, somos ciudadanos del reino, and we're citizens of the kingdom, vamos a comportarnos como... Yo no peleo. would someone here dare and say that they do not No la have levante arguments? porque hay momentos donde hay desacuerdo. Because there are moments where you have Y en disagreements. ese momento usted no puede rebajarse a la autocracia, de quitar la teocracia para rebajarse a la autocracia. But in those moments, you cannot get rid of God and deal amongst yourself. En otra palabra, no se gobierne usted mismo. In other words, don't govern yourself. Porque, ¿qué hizo Satanás con Adán y Eva? Because what did Satan do to Adam and Eve? Logró sacarlo de la teocracia. He was able to get them out of God, Logró sacarlo del gobierno de Dios. from under the government of God. Sacó el gobierno de Dios de sus He corazones took the government of God out of their y hearts, estableció el gobierno humano. and he established the government of Eso es lo que yo le llamo human. autocracia. That is what I call Se salieron self-government. de la teocracia, They came out of God se establecieron la autocracia and they became their own dictators. y de ahí pasaron a la diablocracia, And then they went on to the devil el ruling them. gobierno del diablo aquí en la tierra. The government of the devil here on earth. Y así Jesús lo presentó, el príncipe de este mundo. And that's how Christ En otras pronounced palabras, that. El príncipe de este mundo refiriéndose al rey de este mundo. He said the prince of this Y world. por eso Satanás le dijo a Jesús en la tentación: todo esto te daré si tú postrado me adorares. That's why Satan said to Christ, I will give you all this if you Todos will los worship reinos del me. mundo me pertenecen, dijo Satanás. Satan said, all the kingdoms of the world belong Entonces, to me. ¿a cuál reino perteneces? So what kingdom do you belong to? Porque si tú... Mire, el problema es que la religión nos presentó a Jesús solamente como Salvador. And the problem here is that religion showed us Christ as only Savior. Y tenemos una mentalidad de decir: Jesús es mi Salvador. And we have a mentality of saying, Christ is my Eso Savior. está bien, That is pero correct, no está completo. but it's not complete. Salvación tiene que ver con pecado. Salvation has to do with sin. Y salvación tiene que ver con la muerte de Jesús. And salvation has to do with the death Él of murió Christ. para perdonar nuestros pecados. He died so that we may be forgiven. Pero de salvación tú tienes que llevarlo a Señor. But from salvation, you need to bring it to Lordship. Señor quiere decir que ya Él vive Lord means that He y lives que es el dueño de tu vida. and that He's the owner of your life. Si confesares con tu boca If you confess with your mouth que Jesús es el Señor, that Christ is Lord, no dice si confesares con tu boca que Jesús es tu Salvador. it doesn't say that if you confess with your mouth that He's your Savior, Tú tienes que hacerlo a Él tu Señor. you need to make Him your Lord. Tu Señor quiere decir que Él es el dueño de tu vida By making Him your Lord, it means that He is the owner of your life. y que Él es el que gobierna tu vida. And it is He who governs your life. O te gobierna Dios Either you're governed by o God te gobierna tú. or you're governed by yourself. Ese dicho del machismo hispano que dice: yo mando mi vida, yo hago lo que yo quiero. That egotistical saying that says, I do what I want. No, si Jesús es el Señor de tu vida, If the Lord is the Lord of your life, tú no haces lo que tú quieras. you don't do what you want. Tú haces lo que Él diga. You do what He says Venga to do. tu reino, Let thy kingdom come. hágase tu voluntad, Thy will be done aquí en la tierra here on earth como en el cielo. as in heaven. Eso denota un cristiano, un creyente que tiene el gobierno de Cristo en su corazón. That denotes a Christian that has the government of God within them. Ahora, Jesús le habló del reino de Dios por 40 días. Now, Christ spoke about the gospel of the kingdom for 40 days. Pero Él se iba But He was leaving. y Él alcanzó esa generación. And He was able to reach that generation. Pero la visión del reino de los cielos es globovisión.
But the vision of the gospel No. is to go global. No es una visión generacional, It is not a generational vision donde se alcanzó esta generación where he reached this y ya a generation ver qué va a suceder en las próximas. and let's see what will happen to No, the others. Jesús estableció el fundamento, Now Christ established the Con aquellos basis with those 12. partió el reino, He gave them the kingdom. depositó el reino, He deposited the le kingdom. modeló el reino. He modeled the kingdom. Y él le dijo, mis hijos, And he said, my ya children, ustedes están listos, ustedes ya son generales en el reino, you are already, you're generals ya in the están kingdom of God. establecidos en el reino, You're established in the ya kingdom of tienen God. mentalidad de reino. You have the mentality of the kingdom. Pero vienen generaciones después de ustedes But there are generations after yours que ustedes tienen que alcanzar, that you need to reach. ustedes tienen que modelar. You need to model. Y por eso es que ustedes no pueden irse vacíos And that's why you cannot leave empty a predicar el to evangelio. preach the gospel. Ustedes salgan a predicar You will go and preach the y gospel manifiesten el reino, and manifest the pero kingdom. van a necesitar otro. But you will need someone Yo me else. voy, pero no lo dejo huérfano. I am leaving, but I will not No leave se you vayan alone. de Jerusalén. Do not leave Jerusalem. Esperen hasta que sean investidos del poder de lo alto. Wait until you're covered by the power of God, Porque ese poder because that que power van a recibir, that you will que receive, viene del Espíritu Santo, that comes from the Holy Spirit, ese le va a dar continuidad al reino. that will give continuation to the kingdom. Que el Espíritu Santo Because the Holy Spirit es el que hace vívida la palabra de Dios. is who makes you the word Y live esa in your heart. palabra cobra vida. And that word will Y become cuando life. ustedes salgan a predicar, And when you go out and preach, acuérdense, mis hijos, remember my echen children. fuera los demonios. Cast out the Porque demons. ustedes son hijos del Rey de Reyes. Because you're children of the kingdom of Ustedes son God. hijos del Rey, hijos del reino de Dios. You're children of the kingdom of Y yo le God. doy a ustedes la autoridad And I give you the y el authority poder and the para power entrar al reino de Satanás to go into the kingdom y of the decirle a los devil demonios, and tell the demons, salgan de ahí. get out. Venimos a conquistar Come to conquer you. este territorio para el reino. Oh, yo no sé si me están entendiendo. Vamos a estar de pie porque si no sigo para adelante. Oh, gloria al Señor, nosotros.